Sale. Así de buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el temario. Vamos a continuar. Entonces, platicábamos a lo largo de esta parte del curso, ¿no? Estamos hablando y checando lo que corresponde a, primero, la sintomatología clínica. Recuerda que vamos a partir desde algo muy sencillo, como lo es una reacción de hipersensibilidad o lo que comúnmente conocemos como alergia, ¿no? Una reacción alérgica, hasta lo más moderado, de severo a moderado, de leve a moderado, que puede ser una anafilaxia, y finalmente lo que más puede poner en peligro la vida de un paciente, que sería el choque anafiláctico. ¿Vale? Entonces, reiteramos, siempre que un paciente presente una reacción de hipersensibilidad a algún fármaco, lo primero que tenemos que checar es la estadificación en tiempo. Si es inmediata, es dentro del primer minuto, si es acelerada o si es tardía. Recordemos, y hacemos un poquito el comentario, no es necesariamente lo más al 100%, pero sí lo más frecuente. Las que se pueden complicar más tienden a ser las reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Las que por aquí aplicas el medicamento y en un minuto empieza a tener reacción, suelen ser las que pueden poner más rápido la vida del paciente en peligro, ¿no? Las reacciones aceleradas y tardías estadísticamente tienden a ser las que son más fácilmente manejables. Pero reitero, ojo, siempre el mismo comentario, no es el 100%. Puede haber una reacción inmediata, que muy tranquila, sin ningún problema. Puede haber una reacción tardía, después de las 72 horas, que sí pueda progresar a un problema de salud mayor para el paciente. Entonces, lo primero es estadificar por su orden de aparición. Luego, la cuestión clínica, ¿no? Recordemos que la cuestión clínica se estadifica en los 4 grupos, que es la de tipo 1, 2, 3 o 4 de la clasificación de Helly-Combs, y recordemos que estas 4 clasificaciones igual, no va a ser ni que el estadio 1 sea más sencillo, ni que el estadio 4 sea más grave. Cualquiera de los 4 grupos presenta también sintomatología leve como sintomatología grave, ¿sale? Y entonces vamos a estadificar ¿para qué nos sirve esta correlación por tiempo, por temporalidad y por clínica? Pues para generar el manejo, para desarrollar un proceso de manejo terapéutico de nuestro paciente y poder anteceder si esta situación puede poner en peligro la vida del paciente y, obvio, nosotros dar el primer soporte hacia nuestro paciente y después poder requerir o solicitar ayuda, en este caso para ayuda de paramédicos, de ser necesario, ¿no? Les recuerdo, aquí ahora el objetivo que vamos a tener es que ustedes tengan las herramientas y el conocimiento para poder intervenir este tipo de situaciones, porque es una cuestión de requisición legal el hecho de que si ustedes aplican un medicamento, tengan que tener el conocimiento y la capacidad para poder sacar adelante al paciente y no simplemente decir, bueno, es que yo ya hice lo que me tocaba, le hablé a la ambulancia. No, tienes que tener el conocimiento médico, farmacológico para brindar los primeros auxilios a tu paciente y evitar en la medida de lo posible que esté en riesgo su vida o que pierda la vida. Entonces vamos en este punto, ¿no? Las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad van en este péndulo, desde una simple alergia hasta una cuestión de tipo anafiláctica a un problema de choque anafiláctico. Decíamos la vez pasada que siempre que haya una cuestión de tipo alérgica o de hipersensibilidad, lo que siempre va a estar presente como sintomatología clínica, perdón, va a ser un componente de afectación a la piel. Siempre, siempre, siempre una reacción de hipersensibilidad va a tener como primer paso una afectación a la piel o mucosas. Y recordemos, y dice aquí, aparición aguda de minutos a horas, ¿no? Una reacción inmediata, acelerada o tardía de situaciones en cuanto a alguna cuestión dentro de la piel. ¿Cuáles son? Acuérdate, la urticaria, el rash, el angioedema, ¿sí? Todos estos que vimos las clases pasadas.
Si el problema solo se limita a piel y mucosas, quiere decir que es una reacción de alergia, simplemente. Simplemente. ¿Sale? Ahora, si a pesar de que aparecen síntomas cutáneos o lesiones en la piel y se afectan otros órganos, otros sistemas, ¿cuáles son esos otros órganos o sistemas que se pueden afectar? Decíamos, el sistema o el aparato o sintomatología respiratoria, que puede ser sintomatología cardiovascular, afectación del sistema nervioso central y gastrointestinales. Entonces, ojo, si tu paciente tiene una situación de afectación en la piel y algún síntoma de algún otro de estos órganos, sea respiratorio, cardiovascular, del sistema nervioso central o gastrointestinal, vamos a hablar entonces que el paciente presenta anafilaxia. Anafilaxia. ¿Vale? Dentro y de... Ay, paciencia, hoy sí me ha estado fallando mucho el internet, no sé qué chihuahuas, pero bueno, disculpen. Entonces, repetimos por si se perdió. Entonces, en un inicio, les decía, siempre va a haber afectación de tipo en la piel y mucosas. Si además se agrega alguna sintomatología respiratoria, cardiovascular, del sistema nervioso central o gastrointestinal, decimos entonces que nuestro paciente va a padecer anafilaxia. Y la anafilaxia puede ser desde leve, moderada o severa. Entonces, repetimos, en la anafilaxia normalmente va a estar presente la afectación siempre de la piel y algún síntoma respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso o gastrointestinal. Normalmente la sintomatología que más se presenta en procesos de anafilaxia va a ser obviamente la piel, acompañado de algún síntoma respiratorio o de algún síntoma cardiovascular, normalmente. ¿Sale? Eso es anafilaxia y va a ser leve, moderada, severa. Ahorita vamos a ver cada uno de los estadios en cuanto a sintomatología. En cambio, si el paciente presenta afectación de la mucosa y de la piel y una afectación generalizada, ¿sale? De síntomas graves, sobre todo respiratorio, cardiovasculares y del sistema nervioso central, aquí hablamos de un proceso de extrema urgencia. El paciente estaría cayendo en choque anafiláctico. En términos de medicina, cuando hablamos de una situación de shock o de choque, quiere decir que hay una desestabilización generalizada del sistema corporal. Lo repito, una situación de choque en un paciente es que hay una desestabilización de varios sistemas corporales en el cuerpo. Vaya, la redundancia. Así tenemos, por ejemplo, un choque hipovolémico. Si tú por alguna razón recibes una herida y empiezas a perder gran cantidad de sangre, esa pérdida de sangre no solo afecta el sistema cardiovascular, sino algunos otros respiratorios, sistema nervioso central y demás, ¿no? Hay shock cardiogénico, hay una falla severa y exagerada de tu corazón, puede desencadenar la falla de otros órganos. Shock séptico por una infección generalizada en todo tu cuerpo, empiezan a fallar diferentes órganos y aparatos y esto genera el colapso total. Entonces, en este caso, el choque anafiláctico se va a dar por una reacción de alta hipersensibilidad donde se afectan varios órganos y sistemas corporales, lo que lleva a un colapso. Aquí, mientras nosotros tenemos una cuestión de tipo de alergia, donde solamente está afectada la piel, ¿no? El manejo tiende a ser más ambulatorio. El manejo tiende a ser ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que con tratamiento
se le da el tratamiento y vigilancia, es decir, el paciente puede estar en su casa sin ningún problema, te dice, tengo esto, te me salieron estas ronchas, se me hinchó la cara, ya ahora le quiero ir a la América, ¿no? Entonces, tiene reacción alérgica, no, ya ir a la América sería como moderado o severo. Entonces, esto le puedes dar tratamiento, el paciente puede estar en su casa, ¿sale? Y con vigilancia estrecha por tu parte. Si el paciente presenta un grado de anafilaxia, esto, aquí la anafilaxia, dependiendo del grado, ¿no? Podría ser sobre algo leve, de moderado, severa. El manejo, tú lo puedes dar todavía con cierto ayuda, o sea, sin tanto problema, pero forzosamente ya requiere una vigilancia hospitalaria. Una vigilancia hospitalaria. Entonces, puede ser que tú, el paciente, te dé anafilaxia en tu leve, en tu consultorio, se empieza con que no le puede respirar y cosas así. Lo sacas del proceso de anafilaxia, pero forzosamente requiere, una vez que lo revertiste, llevarlo a una vigilancia dentro del hospital. ¿Por qué? Porque el efecto de los medicamentos que tú le pusiste, al momento de que pasen, pudiera recaer el paciente en un proceso incluso más severo. Entonces, aquí, ojo, es importante. Si el paciente presenta anafilaxia en cualquier grado y tú lo logras revertir, aún así necesita una vigilancia hospitalaria. Una vez que en el hospital ya vigilen que está estable por algún tiempo y no va a haber problema, ya lo pueden dar de alta, ¿sale? Y finalmente el choque anafiláctico, bueno, es una situación que es de alto riesgo. Ahí aparece Vicente Fernández. Es de alto riesgo, ¿sale? De alto riesgo para la vida, ¿sale? Que si ustedes lo logran, ¿no? Con los medicamentos que vamos a checar al ratito, logran sacarlo adelante, forzosamente requiere una vigilancia hospitalaria. ¿Vale? Entonces, ¿quedó claro la diferencia entre alergia, anafilaxia y choque anafiláctico? Supongo que sí, porque no contestan. Claro que yes, no fuera para el chismecito, porque luego, ahí están hablando todos, pero bueno, dale. Entonces, recordemos, ¿cuál es la sintomatología que se puede presentar de los diferentes aparatos y sistemas en situaciones de anafilaxia? Pues bueno, pues en los respiratorios, bueno, van a ser la disnea o dificultad para respirar, ¿no? Les decía el paciente, jadea, siente que le cuesta, siente que el aire que entra no es suficiente para, ¿no? Siente que se ahoga, pues. Sibilancias, les decía, cuando los bronquios se cierran y entonces se empieza a ver un silbido al momento de inspirar o expirar. Entonces el paciente Doc, una pregunta. ¿Las sibilancias dijo que se producen en los alveolos o en los bronquios? los bronquios, Muchas gracias, Doc. los bronquios, ¿sale? Luego, siguiente, vamos a hablar del estridor, que es una respiración ruda. A veces cuando se inflama tanto los bronquios, genera una secreción de mucosa exagerada, ¿no? Y entonces es una respiración ruda. Entonces son los síntomas respiratorios. Dentro del punto de vista cardiovascular, es la pérdida de la presión arterial, una disminución de la presión arterial, y dice, no solo es constatada, al decir constatada es que es evidente, sintomatología, síntoma clínica.
Permítame tantito. ¿Sale? Entonces, sin hipotensión constatada. ¿Qué quiere decir? El paciente pierde el tono muscular, puede perder la conciencia y en un grado de afectación más severa, que incluye aquí la incontinencia, hay una disminución sustancial de la presión arterial tan intensamente que incluso hay una afectación neurológica, lo que sucede es que el paciente pueda perder la capacidad de mantener los esfínteres, ¿no? Se orina o se defeca. Y, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales, ¿no? El dolor abdominal, cólico, y les decía el vómito. Normalmente el vómito, cuando hay una afectación también, el vómito es un síntoma gastrointestinal, pero de reflejo de afectación del sistema nervioso central. El vómito como tal, les decía en su momento, se genera como un vómito en proyectil, como cuando en las películas de terror, ¿no? El exorcismo que agarra y vomita el protagonista, eso es un síntoma clásico de afectación de sistema nervioso central. Ahora, vamos a ver, entonces les decía, esto es el abanico de posibilidades, desde una reacción alérgica hasta una reacción de choque anafiláctico. Vamos a ver a continuación, ya a más detallado, les decía, es un abanico grande entre la anafilaxia desde el punto de vista, acuérdate, anafilaxia cuando hay afectación de piel, forzosamente, o mucosas, y alguna sintomatología de los demás órganos. La anafilaxia es un abanico de posibilidades desde lo leve hasta lo moderado, hasta lo severo, perdón, que es un paso antes de el choque anafiláctico. Ahora, recuerda, la evaluación clínica de esto es meramente esa, clínica. Ya cuando el paciente lo mandes al hospital y le hagan el estudio y todo, allá podrán determinar con laboratorios y con otros estudios cuál fue el origen de su reacción alérgica o anafiláctica. Pero mientras, tú no puedes estar haciendo alguna prueba de laboratorio, ni por más rápida que sea, no te sirve, no hay utilidad. Todo debe de ser clínicamente, lo que estás observando para determinar si tu paciente tiene un problema de esta característica. Entonces, miren, clasificación de la gravedad gravedad de la anafilaxia, ¿sale? Entonces, fíjate, vamos a hablar desde el punto de vista de leve hasta grave. Ojo, aquí acuérdate. ¿Por qué ya hablamos de anafilaxia? Porque ya hay sintomatología forzosamente cutánea y algún síntoma de estos, cardiovascular, respiratorio o neurológico. ¿Sale? Recuerda, si hay una afectación completa de varios sistemas, ya podemos pensar que el paciente está pasando hacia el choque anafiláctico. Entonces, fíjate, si te das cuenta, en una afectación cutánea, tanto de lo leve a lo grave, vamos a hablar que puede haber prurito, eritema, urticaria o angiodema. Esto está presente prácticamente en todos los estadios de la anafilaxia, desde lo leve a lo grave. Entonces, aquí es importante, ojo, no necesariamente, aquí es importante comentarlo, no necesariamente el paciente va a tener toda la sintomatología cutánea. Puede tener uno o dos síntomas. Puede tener solamente angioedema y el prurito, o puede tener urticaria y angioedema, ¿no? O puede tenerlos todos. Aquí el asunto, el paciente, sobre todo la sintomatología cutánea, es muy, cuando lo ven por primera vez, es muy escandalosa. O sea, incluso el angioedema, el día que llegué, hace no mucho, una amiga me habla bien espantada, obviamente no tomó clases conmigo, me dice, oye, es que mira, mi paciente tiene esto, ¿no? Entonces me manda la foto y parece que se dio un pequeño round con el Canelo Álvarez, pues tenía la cara hinchadísima, ¿no? Así todo, me lo acaba de mandar, no, pues, ¿qué le hiciste? Esto, más. Me mandó un mensaje como a las 6 de la tarde. ¿A qué hora lo atendiste? No, pues a las
11 de la mañana. Y dice, es que no puede ser que algo de lo que le di. Pues como no, es una reacción acelerada, ¿no? Está dentro de las primeras 72 horas. Entonces, obviamente estaba bien espantada porque luego se ve bastante intenso el asunto, pero si no tiene algún otro compromiso con otro órgano, es una reacción de alergia. Y con darle el medicamento que vamos a platicar más adelante, con eso se resuelve sin problema. Aquí el asunto es la evaluación clínica, que no haya afectación en otros órganos, ¿sale? Podrá verse muy exagerada la piel, pero si no hay afectación a otros órganos, es una reacción de alergia simple. Entonces, fíjate, gastrointestinal. Va desde lo más simple, como prurito oral, ligero hormigueo, algo de edema, un poco de náusea o dolor de panza leve. En la moderada aumenta el dolor, se presenta el vómito, incluso puede haber diarrea. Y aquí, ojo, decíamos, el vómito normalmente es de presentación en proyectil. Recuerda lo que les platicaba, esta afectación del vómito en proyectil algunas veces también nos dice que es un reflejo de una afectación del sistema neurológico. ¿Sale? Y ya, obviamente, en una anafilaxia severa hay pérdida del control intestinal o de esfínter, entonces el paciente se va a defecar, ¿no? Luego, respiratoria, que son los síntomas que más frecuentemente acompañan a los síntomas cutáneos. Entonces, los síntomas respiratorios están presentes en la anafilaxia prácticamente en un 95%. O sea, un paciente que desarrolla anafilaxia va a tener compromiso cutáneo siempre y en un 95% alguna sintomatología respiratoria. Y va desde lo más sencillo, como rinitis, ligero comezón y escurrimiento nasal, comezón en la faringe, ¿no? Esto lo hemos sentido creo que todos, sensación de opresión en el pecho por esta broncoconstricción inicial, el paciente siente como si alguien lo aplastara en su pechito, y presentación de una sintomatología parecida a un cuadro de asma leve, que quiere decir empieza ligeramente la disnea, muy poquita, o empiezan a apreciarse, sobre todo con estetoscopio, unas sibilancias en el pecho. Luego, ya en la moderada, dice, además de lo demás, puede empezar con disfonía. La disfonía implica una afectación en el sonido de la voz. Entonces, perdón, el paciente empieza a hablar de otra manera, ¿no? Le dices que no puedo hablar, doctor. Eso es una disfonía. Disfagia, dolor al pasar la saliva. Estridor o disnea, que quiere decir el sonido de respiración dura y la dificultad para respirar. El asma de presentación moderada, obviamente, por eso hay disnea. Y ya en una afectación grave, veamos, cianosis. La cianosis es la coloración azul de los labios y de los lechos unguiales, de las uñas. Recuerda que nuestra piel es el órgano de batalla y es el primer órgano que sufre, digamos, cuando se requieren mandar mayor nutrientes o oxigenación a los órganos centrales. No, ese es el doctor Kirchberg. Y ella hablaba así, Abner, doctor Kirchberg. Y ese hablaba así porque tenía un problema de su mandíbula, era prógnata. No, yo le estoy hablando así porque ya no podía ya hablar, ¿no? Disfonía. Entonces, la cianosis. Y entonces recuerda, cuando hay un déficit de oxígeno bastante importante, se nota en las partes más periféricas de nuestro cuerpo. Los labios se tornan morados, violáceos o incluso negruzcos, incluso nuestra lechos unguiales. La saturación de oxígeno, que tanto hemos hablado ahora en estos últimos tiempos, baja a menos de 92% y, ojo, puede haber un paro respiratorio. Y acuérdate que el paro respiratorio puede conllevar a un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. ¿Sale? Luego, en la cuestión de tipo cardiovascular, se presenta taquicardia.
y dice, a un aumento en 15 latidos por minuto. Ojo, por eso les decía, siempre es importante tomar las constantes vitales de nuestro paciente antes de iniciar el acto estomatológico, antes de que hagan la intervención. Porque eso nos da un parámetro de cómo está el paciente inicialmente y si hay alguna afectación, poder evaluar clínicamente. Recuerda que nuestro latido cardíaco normal va de los 60 a los 100 latidos por minuto. 60 a 100. Si estás en reposo, como ahorita ustedes en su casa, tranquilos, bueno, los que están en el salón, pues no, están tranquilos, sentados, normalmente su ritmo cardíaco debe de estar entre los 60 y los 70 latidos por minuto. Si el paciente empieza a tener aumento de latidos cardíacos, aún estando sin ningún esfuerzo, quiere decir que ya hay un proceso de taquicardia y puede pasar de los 60, de 60, 70 hasta los 90 y dice, está dentro de lo normal. Sí, pero él cuando llegó tenía 70 latidos y ha estado acostado, no tendría por qué tener taquicardia, ¿sale? O subir por arriba de los 100 latidos por minuto ya es un signo de alerta. Dice en la moderada, igual que en la anafilaxia. Y lo grave, fíjate, en una anafilaxia grave, a un paso del choque anafiláctico, a pesar de que el corazón late como burro sin mecate, va a haber una hipotensión. ¿Qué quiere decir? Una disminución sustancial y abrupta de la presión arterial, que conlleva evidentemente a un colapso, a un síncope, una pérdida de la conciencia. Esto puede desencadenar en una pérdida del ritmo del corazón, una arritmia, o una disminución del latido cardíaco. Lo contrario, primero pum, 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 arriba, ribotota, como el corazón se iba a salir del pecho, y después, ¡fum!, se cae el ritmo cardíaco por debajo de los 60 latidos, 40 o hasta 30 latidos por minuto. Y finalmente un paro cardiorrespiratorio. ¿Sale? Ahora, la afectación neurológica. Lo más básico dentro de la cuestión neurológica es la ansiedad, que va de la mano con la taquicardia. Entonces, el paciente empieza a sudar, empieza a temblar, sus manos las empieza a agarrar una con otra, ¿no? Las agarra, respira más rápido, sudoración profusa. En la moderada, sensación de mareo, ¿no? El paciente siente que se le mueve el piso, aunque esté sentado. O dice, hay sensación de muerte inminente. El paciente dice, es que no sé qué tengo, pero siento que algo me va a pasar. Si alguien de ustedes ha cursado con algún proceso de ansiedad de origen emocional, esta sensación es bastante incómoda, es bastante molesta. Sientes que algo va a pasar, no sabes qué es, pero sientes una sensación de miedo, de muerte inminente. Y en la grave puede haber confusión o pérdida de la conciencia. Y recordemos que dentro de la sintomatología neurológica, evidentemente, el que esté presentando vómitos en proyectil es un síntoma también de afectación neurológica. Que haya un colapso o un síncope también es un síntoma de afectación neurológica. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, bueno, puedo borrar todos estos rayones que ya hice en la pantalla. No sé si a lo mejor lo estaban anotando. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Sí, doctor. ¿Vale? Entonces, vean. Aquí va una anotación. Si se dan cuenta, aquí hay unos síntomas que están en negritas. Esto de aquí. ¿Sale? Estos, fíjate, aunque aquí esté en los respiratorios en una situación moderada, ¿sale? Estos síntomas, si el paciente los presenta, independientemente de que haya alguna otra sintomatología, requiere, y eso ahí pónganlo como una anotación, pero lo veremos más adelante, requiere forzosamente la administración de adrenalina subcutánea. Entonces, si el paciente presenta alguno de estos síntomas, quiere decir que va a progresar a la gravedad. O sea, que sí se nos puede morir. Y entonces requiere la adrenalina. Más adelante, dentro del manejo farmacológico que les voy a dar, hablaremos un poco acerca de este tipo de medicamentos, en qué dosis y demás. Entonces, repetimos, si el paciente
presenta alguno de estos sintomatología, ¿no? Inmediatamente es necesario tener aplicación de adrenalina subcutánea. Porque de lo contrario, si no se administra, el paciente irremediablemente va a ir hacia lo malito y va a caer en un paro cardiorrespiratorio y puede morir. ¿Dudas hasta en este momento? Bueno, Aislen, Itzeli, Belén y Esaú, dice ahí el usuario. Muy bien. Está bien, está bien. Vale. Ahora, vamos a borrar esto. Vamos a continuar. Bueno, ahora. Técnicamente, bueno, aquí está mi imagen está medio feroz, bueno, muy chiquita. Técnicamente algo que vamos a trabajar al final de este bloque es, vamos a generar un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Pues es un diagrama de flujo donde nos va siguiendo los pasos que vamos a hacer, ¿sale? Y entonces, aquí yo pretendo que ustedes realicen así. Acuérdate que una de las cosas que hemos propuesto como productos de este curso de ayuda para ustedes es generar algunas tablitas de apoyo, ¿no? Hemos desarrollado algunas tablitas de antibióticos, de AINES, de anestésicos, pues para que les quede ahí un acordeoncillo, ¿no? Para que después no anden sufriendo tan agachamente. Algo de lo que vamos a hacer es un algoritmo, es decir, un protocolo de atención a las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué hacer en diferentes pasos estratificados con sintomatología, evaluaciones clínicas y tratamientos farmacológicos? Integrarlo en uno solo para que ustedes eso lo puedan incluso imprimir y sea algo que lo puedan tener ahí pegadote en su consultorio o lo puedan andar cargando cuando entren a la clínica y sucede algo, pues a lo mejor no lo traes en tu cabeza, porque afortunadamente, y no, afortunadamente, este tipo de reacciones no se presentan tan frecuentemente, pero sí tenemos que estar preparados ante tal situación, ¿sale? Ahora, lo siguiente que vamos a ver, dejen que me regrese porque necesito la pantalla en blanco. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre el tratamiento farmacológico de las reacciones de sensibilidad a fármacos o medicamentos, lo vamos a poner así. Entonces, recuerda, estas reacciones de hipersensibilidad van a ir, y vaya, perdón que les repita o sea muy reiterativo, pero pues es importante que les quede claro. Recuerda que estas reacciones de hipersensibilidad van desde la alergia, pasando por la anafilaxia y finalmente por el choque anafiláctico. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a ver ahorita es un grupo de fármacos que nos van a ayudar a revertir esta situación. Ahora, lo que busco es que entonces estos medicamentos que voy a mencionar en este momento los tengan como un botiquín de primeros auxilios. Es decir, un grupo de medicamentos que van a tener que tener ustedes, valga la redundancia, van a tener que tener de sí o sí en su consulta, por si un paciente presenta una reacción alérgica. Es un grupo de medicamentos que debieran estar de manera estables en las clínicas grandes. Esto se llama el famoso carro rojo. El carro rojo es un aparato, un carrito, valga la redundancia, una mesa con cajones que se puede trasladar por diferentes partes. Chequen, por aquí ya están yendo a la clínica, debe de haber un carro rojo en la universidad, donde se guardan los medicamentos de urgencia requeridos para revertir alguna situación apremiante, en este caso de hipersensibilidad. Vamos a mencionarlos cada uno de ellos para que ustedes, cuando ya tengan su consulta privada o si ya empiezan a trabajar, ¿no? Karen, ¿no? Tienes creo tu clínica,
Entonces, pues también verificas que tengas esto, ¿no? Este tipo de medicamentos, que puede ser una inversión, evidentemente es una inversión. Decía hace tiempo un alumno de las primeras generaciones que tuve el gusto de dar, no han sido ya, bueno, ¿cuántos años tengo dando clases? 2012, no, ya voy para 9 años, casi 10, ya estoy anciano. Y entonces, me decía, oiga, doc, ¿sabe qué? Gracias a Dios, se me caducaron los medicamentos que usted me dijo. Y le dije, pues bendito Dios, ¿no? Que no los tuviste que ocupar, ¿no? Y que si en algún momento los tenías, los necesitabas de una urgencia, los tenías a la mano, ¿no? Entonces, háganse esa mentalidad. No es un dinero tirado a la basura, es un dinero que primero que se les caduquen los medicamentos, bendito Dios, pero que si ustedes, un paciente, tienen la mala fortuna, porque ya vimos la probabilidad es una en 100,000, una en 10,000, y les toca esa posibilidad, y les da una reacción alérgica a un paciente en su consultorio, y no tienen los medicamentos necesarios, y el paciente se pone grave o pierde la vida, ustedes van a pagar esas consecuencias administrativas, legales y jurídicas de esta situación, ¿no? Entonces, no echemos en saco roto las siguientes recomendaciones. Entonces vayan haciendo la lista para que tengan estos medicamentos siempre dispuestos. Y que si en algún momento ustedes, ¿no? Yo, Karen tiene la clínica, alguien más ya trabaja en algunos otros consultorios, porque se empiezan a asociar como asistentes y empiezan a tener un poco de experiencia, puedan verificar si existe o no estos medicamentos y pues puedan hacer esa sugerencia. Porque les comento, muchos tomatólogos se, se confían de, no pasa nada. Pero ¿qué tal y si pasa? Cuando pase, pues ¿qué pasa? ¿No? Valga juego de palabras. Entonces vamos a analizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O siguen durmiendo? ¿O siguen haciendo otras cosas, menos haciendo atención en la clase? No, doc, ¿todo bien? Eso. Bueno, ahí ya están comiendo las palomitas con sonido surround en el salón. Sale, entonces vamos. Primero, reacciones, bueno, aquí vamos a ver, no, estaba mal el asunto, perdón. Aquí estuvo mal el título. Perdón, porque aquí está mal el título, no, tenía yo que haberlo arreglado y no lo arreglé. Entonces esto... Entonces les decía, esto lo tengo, esto está mal el título, no lo modifiqué, me equivoqué, mío error. Vamos a hablar de, sí, de reacciones inmediatas, pero cuando solo hay compromiso cutáneo, ¿sale? Y no sé qué le pasa a esta cosa, me saca y me saca. Esperemos que nos deje trabajar. Entonces les decía, aquí cuando solamente hay compromiso exclusivamente cutáneo. O sea, no hay mayor problema, ¿no? En reacciones de tipo inmediata, ¿no? O sea, le pones el medicamento al paciente, lo anestesias, ¿no? Y en un minuto, fúpalas. Empieza a ponerse, ¿cómo se dice? El angioedema, la urticaria, el rash, solamente piel y en reacciones de tipo inmediata, ¿no? Y con afectación exclusivamente a la piel. ¿Qué vamos a hablar? Entonces, dice, si la manifestación clínica es una urticaria de aparición inmediata, lo que les decía, solamente compromiso cutáneo, permítame tantito, es que me está llegando un mensaje, una excelente noticia, espérame.
Perdón, pero es que luego les contaré. Entonces, les decía, ¿cuál es? Si la manifestación es una urticaria de aparición inmediata y solamente hay compromiso cutáneo, vamos a administrar, ¿no? Que puede, obviamente, el angioedema. Acuérdate que el angioedema es el síntoma cutáneo más florido, ¿no? O sea, acuérdense siempre de un peleador de box después de la pelea, es angioedema. Entonces, sin compromiso de otros órganos o sistemas, vamos a aplicar antihistamínicos de primera generación. Antihistamínicos de primera generación. Perdón, tuve que tomar un poco de aire. Perdón. Perdón. Bueno, entonces, a ver, espero que no me haya yo turbado y les haya yo dicho cosas que no. Entonces les decía, vamos a hablar de una situación de hipersensibilidad por temporalidad que sea inmediata. Acabas de aplicarle el anestésico al paciente y le das sintomatología cutánea, rash, urticaria, angioedema. Le diste un antibiótico, pum. Le dijiste al paciente que se tomara un antibiótico, un AINE antes de ir a tu consulta y ya llega con la roncha, ¿no? Con la cara hinchada. Entonces, esos son reacciones de alergia o de hipersensibilidad, ¿no? Muy sencilla. Por su tiempo es inmediata. Acaba de saber, por aquí aplicaste el medicamento y dio la respuesta. Hay compromiso cutáneo, rash, prurito, angioedema, muy florido. Evalúas, no hay sintomatología en otro, no hay respiratorio, no hay cardiovascular, no hay gastrointestinal, no tiene ganas de irle a la América, es una reacción de hipersensibilidad muy sencilla. ¿Qué le vas a brindar? Antihistamínicos de primera generación. Ojo, esos antihistamínicos de primera generación lo podemos encontrar por la vía oral, pero lo indicado es que ustedes lo administren por vía intramuscular. Como es una reacción de hipersensibilidad rápida, inmediata, recuerda que estas son las que tienen la mayor posibilidad de
continuar hacia una cuestión de tipo más grave. Entonces, tenemos que cortar rápidamente el proceso alérgico para evitar que el paciente se nos pueda descomponer, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son este antihistamínico que vamos a utilizar? Te los menciono. Ahora, les digo, en la siguiente clase vamos a hacer una integración de todo este conocimiento y espero que no nos mareemos para poder hacer este diagrama de flujo y normar y tomar decisiones, ¿no? Perdón. El medicamento que vamos a utilizar, sí, Stabner, fue una noticia muy buena, pero también de alegría se pone uno mal. Le pega a uno también la alegría. Vamos a utilizar la avapena, que es la cloropiramina. Avapena, cloropiramina. Les decía, esto viene en presentación en tabletas de 25 miligramos para vía oral. Lo indicado es que utilicemos la presentación intramuscular. 20 miligramos por 2 mililitros de solución. ¿Por qué? Les decía, acuérdate, por vía de administración va a ser más rápida la absorción, más rápido el efecto, y entonces, evidentemente, pues podemos cortar la reacción de hipersensibilidad más rápidamente. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cuánto va a ser? Entonces, el paciente, te digo, le pones el anestésico, se tomó la pastilla, no sé, rápidamente, el antihistamínico de primera generación intramuscular. Evaluar. Acuérdate, ojo, si esto sucede en tu consultorio, le pones el antihistamínico inyectado y no, pues ya, vámonos a seguir trabajando. No, hay que tener vigilancia, ¿no? Porque puede que este medicamento no haga, o sea, que la reacción de hipersensibilidad sea más fuerte que el medicamento o que requiera un medicamento más fuerte, como lo iremos viendo más adelante. Entonces, el paciente se pone hinchado, se pone todo de ronchas, está en tu consultorio, hay que suspender todo y evaluar unos minutos que empiecen a pasarse la sintomatología de las ronchas, el angioedema y demás, y después empezar a ver si ya se estabiliza todo, ahora sí ya podrá seguir trabajando correctamente. Recuerda, esta situación, y hago aquí un paréntesis, así, yo lo estoy enfocando desde el punto de vista farmacológico, alergia a fármacos, pero estos tratamientos también ayudan a alergia a cualquier sustancia. Si te pica una abeja, si te pica un mosco, si te agarra tu exnovio, si es por algún alimento, estas reacciones son exactamente las mismas, tienen el mismo patrón o el mismo patrón de desarrollo. Entonces, tiene el mismo patrón de desarrollo. Entonces, si tú eres alérgico a las abejas, eres alérgico al polen, de alguna situación, y en algún momento sucede estas reacciones de alergia en algún paciente, familiar, amigo, puedes ocupar el mismo tratamiento. Yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de fármacos, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue? Seguirá. Dale. No, voy a regresar, perdón. ¿Qué sigue? Ya le diste la inyección al paciente, ¡fum! ¿No? Se le empiezan a quitar los granos. ¿Qué más continuaría? ¿Así ya con esa inyección queda o le tenemos que dar otra cosa? ¿Qué piensan? A ver, los escucho. Ya con una inyección la hicimos. Un antiinflamatorio, Doc, porque, bueno, si se presenta, sí, ¿no? Pues un Porque, antiinflamatorio. como dijo que se le puede inflamar la cara, bueno, la cara, iba a decir otro. la face, la face. La face, iba a decir la face. Pues, Sí, bueno, sí se le inflama, ¿no? O no, pues eso es fíjate que secundario. sí, es más bien Al bajarse quitando la reacción de alergia, se quita la inflamación de la cara. pues el tratamiento, ¿no? Para seguirle, para que ya no vuelva a aparecer la dichosa
Alergia. Ah, muy bien, vas por ahí. A ver, gracias, Abner. A ver, vamos a ver. Brenda. Brenda Verónica. Brenda Verónica, a la una. Mande, Doc. A ver, Brenda, recordemos algo de inmunología. ¿Cuánto tiempo duran las reacciones de inflamación desde el punto de vista inmunológico? ¿Cuántos días? Pues depende, ¿no? Hasta una semana, si es muy grave. Ajá, entonces, muy bien. Entonces, como lo dice Brenda, una reacción inflamatoria, ¿sale? Mediada por histamina, desde el punto de vista inmunológico, que es lo que estamos viendo, dura de 7 a 10 días. ¿Vale? Entonces, repetimos, una reacción de inflamación inmunológica, o en este caso, cuando hay una reacción por histamina, va a durar de 7 a 10 días. Entonces, si tu paciente hace alergia a un medicamento, a un alimento, a una piquete de abeja, a que lo agarró su exnovio, ese que ya no queremos que nos agarre, ¿cuántos días va a durar su reacción alérgica? Entre 7 a 10 días. Y aquí es, ojo, es muy importante. Puede que con mi primera pastilla, la primera inyección de avapena, se le quiten los síntomas. Pero recuerda, eso no quiere decir que su sistema inmunológico se haya tranquilizado por completo. Entonces, puede quedar todo de pelos, pasan 1, 2, 3 días, y a lo mejor otro alimento, otra situación, y recae el paciente. Y que a veces puede recaer en horas, ¿sale? Entonces, la avapena, la cloropinamina, es el tratamiento de rescate. Al momento, lo estás atendiendo, se empieza a hinchar, le empiezan a salir granos, no hay compromiso de otros órganos, sacas tu avapena, suspendes tu consulta, le quitas dique, le quitas todo, le inyectas en el brazo, como la vacuna, ¡fum! O en la pompa, le inyectas su avapena y esperas que pase, ¿no? Evalúas. Si ya se le quitan los granos, se le quitan las ronchas, le tienes que dar tratamiento de mantenimiento. Tienes que favorecer, si tú sabes que la reacción de inflamación va a durar hasta 10 días, pues hay que dar un tratamiento de mantenimiento, como nos decía Abner. Entonces, ¿cómo va a ser? Mediante antihistamínicos orales. Antihistamínicos orales. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser? Los más comunes y muy efectivos. Loratadina de 10 miligramos, ¿sale? Va a tomarse el paciente una tableta cada 24 horas por 10 días. La otra, la desloratadina. Desloratadina de 10 miligramos. Va a tomarse una tableta, igual. No, la desloratadina es de 5, perdón. Sigo un poco turbado. Disculpen si me equivoco de momento, pero sí se me movió el tapete un poco. Cada 24 horas por 10 días. O le pueden dar la cetiricina. Cetiricina en tabletas igual de 10 miligramos. Una tableta cada 24 horas por 10 días. Este es el tratamiento de mantenimiento. Ojo, aquí es importante educar al paciente. Puede que ya lleve 5 días y no le ha salido ni una roncha, ya no tiene comezón, no pasa nada. Tienes que evaluar que el paciente se acabe los 10 días de tratamiento. Porque, reitero, tú ya sabes que eso es lo que dura la respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunológico. Si no lo haces así, lo que puedes ocasionar es que el paciente haya una recaída. Y las recaídas pueden ser más graves que la reacción inicial. Entonces, grábenselo y pónganlo ahí. Las recaídas pueden ser más graves que la reacción inicial. Entonces,
Ojo, y entonces, como solamente fue una situación de afectación a piel y mucosas, sin afectación a ningún otros órganos, el tratamiento puede ser ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Tú le pusiste tu avapena en el consultorio, suspendes tu acto quirúrgico, pasan 10 minutos, 15, empiezan a quitarse los granos, a desinflamarse la cara, sigue sin otra media hora, sin problemas respiratorios, puedes continuar tu proceso estomatológico. Si el paciente ya no quiere, lo despachas para su casa con su receta y con una vigilancia estrecha de tu parte. Vigilancia, que se esté tomando el medicamento y que no se presenten algunos otros síntomas agregados. ¿Cuáles? Los que ya hemos platicado. Paciente, si de momento usted le empieza en su casa, le empieza a costar, le empieza a costar trabajo respirar, le duele la panza, se le baja la presión, se siente mareado, le da taquicardia, lo que ya vimos, no lo piense y se va al hospital. ¿Sale? Se va al hospital. Y allá les dice que hizo usted reacción alérgica a la amoxicilina, hizo una reacción alérgica porque ganó el América, ¿no? Y entonces, para que le hagan una vigilancia hospitalaria. Aquí es muy importante, chicos, por favor, siempre les he hablado de la relación estrecha y la comunicación que debe de haber con el paciente. En todos los casos es importante, pero en este caso en particular, cuando el paciente llegue a presentar una reacción de hipersensibilidad, la vigilancia entre ustedes y la comunicación con el paciente debe ser muy, muy estrecha. Es muy fácil, les decía, a veces los pacientes como ven que ya se sienten bien, dejan de tomarse el medicamento. El problema es que regrese la reacción con mayor fuerza de la reacción inicial y entonces empezamos con problemas. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, supongo que no. Gracias, Karen, por contestar. Sale, continuamos. Entonces, estas son las reacciones de tipo... No, la mejor manera de celebrar es estar aquí con ustedes ahorita. Ahora, en reacciones aceleradas o tardías, y recuerda, ¿cuáles son las reacciones aceleradas? Las que se presentan hasta las 72 horas o después de las 72 horas. ¿Sale? Estas reacciones, las aceleradas y las tardías, normalmente tienden a ser un poco más difíciles de manejar. ¿Sale? Porque el proceso inflamatorio, aquí acuérdate lo que les he platicado, normalmente en una reacción, voy a poner aquí una grafiquilla, en una reacción de hipersensibilidad inmediata, normalmente, acuérdate que el que media es la histamina. Entonces, en una reacción inmediata, normalmente, ¡pum!, el pico de histamina se eleva rápidamente y se mantiene hasta que le das el tratamiento. O sea, hace ¡pum!, rápidamente, mucha secreción de histamina. En una reacción acelerada, lo que sucede es que la histamina se va secretando de una manera paulatina, es decir, va así, hasta que alcanza su pico máximo, que es cuando se desencadena la reacción de hipersensibilidad. ¿Sale? Entonces, primero que nada, ¿qué debemos de entender y comprender? Si el paciente te habla, hoy lo atendiste a las 11 de la mañana, y dan las 3 de la tarde y te habla, doctor, mire cómo estoy, y te manda la foto con su cara toda hinchada, como si acabara de encontrarlo su mujer viendo fotos, dándole like a otras mujeres. No, no es cierto. Entonces, le dan sus cates, ¿no? Parece que tiene sus cates ahí el pobre paciente. Lo primero que deben de evaluar, ojo, aunque es a distancia, evidentemente, entender y comprender que no haya alguna sintomatología agregada. ¿Cuál? Respiratoria, cardiovascular,
Le cae el panal de abejas. Eso es, muy bien, Abner, ya lo diré así. Entonces, recordemos, una reacción acelerada o tardía también puede desencadenar hacia una anafilaxia, un choque anafiláctico. Entonces, el paciente, tú lo atendiste a las 11 de la mañana, te habla a las 4 o 5 de la tarde, mire, tengo ronchas, tengo la cara hinchada. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, lo primero, a una distancia, si se puede trasladar a tu consultorio, mejor. Si no, a ver, te cuesta trabajo respirar, tienes el dolor de panza, estás mareado, taquicardia, los síntomas que ya platicamos. No, solamente tengo hinchada la cara. Solamente tengo hinchada la cara. Ok, entonces es una reacción acelerada de hipersensibilidad que está solamente delimitada a tejido cutáneo. Quiere decir que el manejo va a ser sencillo, ambulatorio. No va a poner en riesgo la vida del paciente. El asunto con este tipo de reacciones, les decía, es que como la secreción de histamina fue paulatina, fue poquito, hasta que llegó al pico máximo, a veces el tratamiento con puro antihistamínico no va a funcionar de manera adecuada, ¿sale? No la revierte rápidamente. O sea, a veces los antihistamínicos solos, o la mayoría de las veces los antihistamínicos solos en esas reacciones tardías o aceleradas, no revierten rápidamente la sintomatología. Y entonces el paciente va a decir, oye, no manches, tengo comezón, tengo la cara hinchada, ya me puse la inyección que me mandaste y no se me quita. ¿Qué pasó? Bueno, para esto vamos a utilizar el uso de corticosteroides de manera intramuscular. ¿Sale? Los corticosteroides son un grupo de fármacos, su nombre dice, los más potentes antiinflamatorios que hemos encontrado. Los más potentes. ¿Sale? De hecho, se utilizan de manera como tratamientos a largo plazo en enfermedades con alto grado de inflamación, sobre todo de tipo reumático. ¿Cuáles son esos corticosteroides? El más común que vamos a utilizar es la dexametasona. La dexametasona, el nombre comercial es Elalin, ¿sale? Viene en ampolletas, es para ampolletas, para aplicación intramuscular y viene de 8 miligramos por 2 mililitros. Si tu paciente pesa más de 50 kilos, hay que colocar los 8 miligramos, es decir, todos los 2 mililitros. Si el paciente pesa menos de 50 kilogramos, ojo, ahorita, bueno, menos de 50 kilogramos, hay que poner la mitad, es decir, 4 miligramos, es decir, 1 mililitro. Esto solo lo vas a aplicar en dosis única y solamente en pacientes adultos. Pediátricos, no. ¿Vale? Pediátricos, no. ¿Por qué dosis única? Porque los esteroides, les decía, es el más potente antiinflamatorio que tenemos, pero cuando los utilizamos a largo plazo, ¿sale? A largo plazo, pueden generar una afectación en la corteza adrenal, en las glándulas suprarrenales, y pueden generar algo que se llama síndrome de Cushing. El paciente se pone gordito, retiene líquidos, les empieza a fallar el riñón, etc. ¿Sale? Entonces, primer punto, vamos a utilizar dexametasona en ampolletas de 8 miligramos por mililitros con esta correlación clínica, porque tu paciente puede tener 30 años y pesar 45 kilos, ¿no? Si los hay gente muy delgada, ¿sale? No. Ahora, pregunta de los 64,000 pesos. Con la dexametasona dosis única, ¿ya nos quedamos? ¿O tenemos que dar un tratamiento de mantenimiento? A ver, Melissa, ¿andas por ahí? Melissa. Sí, ¿qué pasa?
A ver, Mande. Melissa, ¿tú qué dices? El paciente presentó una reacción acelerada o tardía de esta situación, ¿no? Te habla a las 4 de la tarde, tú lo atendiste a las 10 de la mañana, tiene ronchas, lo evalúas y no tiene mayor situación clínica más que un angioedema. Como sabes que es una reacción acelerada y ya estuvo ahí más complicado, le mandas una dexametasona de 8 miligramos, dosis única. Y con eso quitan las ronchas o se empieza a desinflamar de la cara. ¿Nos quedamos con solo ese tratamiento o necesitamos dar un tratamiento de mantenimiento? ¿Sí, no y por qué? Yo creo que el de mantenimiento, porque he visto que, por ejemplo, mi hermano es alérgico a la penicilina y el tonto solo se tomó una pastilla y se le hizo más feo y cuando lo recetaron le dieron un tratamiento pues más, bueno, le dieron mantenimiento, por así decirlo, para que no volviera a evolucionar su alergia. Entonces yo creo que debería ser un tratamiento de mantenimiento. Ok, estás en lo cierto parcialmente, Melissa, y te pregunto, porque lo acabamos de decir. A ver, Melissa, ¿cuánto dura una reacción de alergia o de hipersensibilidad desde el punto de vista inmunológico? Melissa, Mande, Melissa, mande, mande, mande. ¿cuánto dura una reacción de alergia o inflamatoria desde el punto de vista inmunológico? ¿Cuántos De días? 1 a 3 días, creo. De 1 a 3 días. Ándale, no me estuviste poniendo O es de, atención. o es de 3 a 7 o algo así, ¿no? No, ¿cómo se ve que me pusiste atención, Melissa? Te vamos Ay, a poner perdón. un tachezote. Te vas a poner un tachezote, Melissa. No, no, no. A ver, Diana. A ver, vamos a ver si... Porque hoy están muy callados hoy, sí. Diana. 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 Mande. A ver, Diana, ilústranos. ¿Cuántos días dura una reacción inflamatoria desde el punto de vista Ah, inmunológico? 10 días. De De 7 a 7 a 10 10 días. días. Exacto. Entonces, a ver, Diana, si el paciente presentó una reacción de alergia en este momento, aunque es tardía, tú le das dexametasona en dosis única, le va a calmar los síntomas. Pero, ¿será necesario solamente esa inyección o tendremos que dar un tratamiento de mantenimiento? Va a requerir un tratamiento de mantenimiento. ¿Por cuántos días? Am, em, es en lo que dura, ¿no? Como hasta 10 días. Exactamente. Hasta que se- Muy bien, Diana. Entonces, gracias. Como bien nos dice Diana, entonces, si el asunto dura hasta 10 días, pues entonces tenemos que dar el tratamiento de mantenimiento hasta 10 días después. Ahora la pregunta, a ver, Karen, ¿andas por ahí? Sí, A ver, Karencilla, pecho amarillo. ¿Cuál sería el tratamiento de mantenimiento por esos 10 días? ¿Qué le vas a dar a tu paciente? no sé, doctor. ¿Qué pasó, Karen? Ya lo vimos. ¿Qué vimos hace ratito? ¿Qué le dimos al paciente? En las reacciones inmediatas. El Karen. antihistamínico. Gracias, Adriana. Efectivamente. Entonces, el tratamiento de mantenimiento va a ser con antihistamínicos orales. Antihistamínicos orales. ¿Vale? Con antihistamínicos orales. ¿Cuáles? Los que ya habíamos platicado. ¿Vale? Efectivamente, la loratadina, la desloratadina,
o la cetiricina. ¿Vale? Aquí es muy importante también, es técnicamente lo mismo. Tú por aquí le estás inyectando la dexametasona y tiene que tomarse también el antihistamínico. Porque recuerda, estas reacciones, cuando son aceleradas o tardías, aunque si no tienen afectación a otros órganos, o sea, solo se queda en la piel, son sencillas, por decirlo así, tienden a ser muy molestas. Son especialmente más pruriginosas, te da más comezón la piel, ¿sale? Son más difíciles de revertir. Entonces, le das la dexametasona, te las va a quitar rápido, pero como ya hay una gran cantidad de histamina circulando, si tú no le das el antihistamínico inmediatamente y mantenimiento por otros 10 días, ¿sale? Entonces, pudiera regresar al otro día las ronchas y te va a hablar y te va a decir, oh, doctor, no manche, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Abner? El tratamiento debe ser concomitante casi, o sea, sí debe ser inmediatamente que lo inyectas, que se tome la pastilla o debe de pasar ciertos lapsos. Por lo menos, o sea, acuérdate que bueno, en este caso la dexametasona tiene una vida media entre 12 a 18 horas. Lo correcto es que tú le pones la dexametasona y en las primeras 8 horas, después a la inyección de la dexametasona, se tiene que tomar el antihistamínico. Por lo menos en las primeras 8 horas después a la inyección de la dexametasona. ¿Sale? Ahora, veremos. Y ojo, aquí repito. Perdón que sea muy repetitivo, pero es necesario. Una vez que tú le diste tratamiento, hay que tener vigilancia, vigilancia, vigilancia. ¿Vale? ¿De qué? Primero, que no vaya a progresar hacia algo más severo. Esto sí es muy entendible, lo que hemos siempre platicado, que no vaya a progresar hacia algo más severo. Y dos, este tipo de reacciones aceleradas y tardías, les decía, a veces son muy renuentes, de verdad, son muy renuentes. Y entonces, si a pesar de que el paciente, por ejemplo, hoy lunes, dio la reacción, le pusiste la dexametasona, le diste el antihistamínico, lunes, martes, miércoles, y te habla el miércoles, doc, no manches, otra vez me volvieron a salir ronchas. No son tantas, pero me volvieron a salir ronchas. ¿Qué pasó ahí? Pues tienes que explicar tú. Acuérdate que tú, mientras le expliques al paciente de acuerdo al conocimiento, él va a comprender. No, pues desde un inicio tú le dices que esta reacción es a veces de difícil manejo. Ahora, repito, lunes le salieron las ronchas o se le hinchó la cara, pones dexametasona y le das antihistamínico. Lunes, martes, miércoles, jueves, aparecen otra vez ronchas, otra vez se le empieza a querer hinchar la cara, quiere decir que la reacción tuvo más canija, puedes repetir otra dosis de el corticosteroide, en este caso de la dexametasona. Y la puedes repetir. ¿Sale? Siempre y cuando veas que hay lo que se conoce como un pequeño fracaso de tratamiento, o sea, que está muy renuente la situación. ¿Sale? Solamente en esos casos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Luego, siguiente, ya para que casi ya terminemos. ¿Puedo borrar todas estas anotaciones? Doc, ¿en qué caso dijo que se tenía que repetir la dosis de la dexametasona? Cuando hay una evaluación al tercer o cuarto día y el paciente presenta alguna recaída, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Otra vez me salieron ronchas, otra vez se me quiere hinchar la cara, ¿no? A veces este tipo de manejos es más difícil, ¿no? Entonces, si empieza a haber síntomas de que hay una ligera recaída, puedes reforzar con dexametasona en otra dosis. ¿Sale? Gracias, Doc. Vale, borro. Ahora, continuamos. Siguiente medicamento. Ahora, aquí decimos, todo esto es sin compromiso de otros órganos.
solamente piel. ¿Qué pasa si nuestro paciente presenta alguna cuestión de tipo ya de anafilaxia? Entonces recordemos, paciente empieza a tener una cuestión de tipo alérgica, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro antihistamínico inyectado. Perdón, otra vez nos volvió a sacar. Entonces vamos a compartir esto. Entonces, recordemos, todo lo anterior solamente para cuestiones que no tienen problemas de otros órganos. ¿Qué pasa si el paciente presenta compromiso cutáneo, compromiso y un síntoma respiratorio? El más común siempre va a ser la broncoconstricción. Entonces, si el paciente presenta síntomas cutáneos y un síntoma de algún otro órgano, sea respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal o neurológico, ya hablamos de anafilaxia, acuérdense muy claramente. Eso ya implica mayor grado de alerta, es decir, ya puede poner en peligro la vida del paciente. El síntoma más común respiratorio de un paciente con anafilaxia leve va a ser la broncoconstricción, es decir, el paciente empieza a tener disminución del flujo de aire al interior de los bronquios y esto se traduce como sibilancia. Entonces el paciente va a tener, cuando respira, puede tener disnea, es decir, dificultad para respirar, y puede tener taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando eso suceda, nosotros, aparte de aplicar los antihistamínicos de primera generación, en este caso la avapena, vamos a aplicar nuestro salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador. Algunos de ustedes se ha parecido asma o algo parecido, el salbutamol es un aparatito que se coloca en la boca y se dispara, se aspersa y el paciente lo respira a través de la boca y este medicamento llega hacia los bronquios y los va a favorecer que se abran para mantener la respiración, ¿sale? Entonces, en un caso respiratorio vamos a utilizar el salbutamol. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Hoy los noté